Hoy estaremos abordando la parte 2 de los aspectos básicos de virología. Como les mencioné en el pasado video, estaremos hoy abordando las fases de replicación y transcripción dentro del proceso de multiplicación viral. Empecemos cómo se replica y cómo se transcribe el material genético en un virus ADN con una configuración genómica de ADN monocatenario. La mayoría de los virus ADN codifican su propia ADN polimerasa, excepto los virus ADN más pequeños, como los parvovirus, por lo que ellos necesitan que la célula huésped esté en una fase mitótica para suministrarles la ADN polimerasa celular. Y por supuesto vamos a ver que estos son virus, como por ejemplo el parvovirus, que da como alteraciones celulares las inclusiones intranucleares en células eritropoyéticas y células del sistema inmunológico, que son las que en esta fase de mitosis pueden aportar, suministrar estas ADN polimerasa. En sí, vamos entonces a abordar cómo ocurre. Estamos viendo allí una figura, imaginémonos una célula. Recordemos que esa célula eucariota que va a ser penetrada por un virus, esta célula huésped tiene un núcleo y tiene un citoplasma. Inmediatamente que el virus se adosa a la membrana citoplasmática de esta célula hospedadora, ocurre esa primera fase de absorción viral. Luego viene la segunda fase, que es la penetración. La penetración puede ser por varios mecanismos. El más común es por endocitosis o vía vesícula, y una vez que está dentro de esa vesícula ocurre la decapsidación y se libera el material genómico. Ese material genómico, si es ADN, se va a replicar dentro del núcleo. Por eso vemos allí en letras bien claras, dice núcleo, en donde una hebra de ADN monocatenario, de ADN sencillo, va a replicarse en el interior de esta célula. Entonces vemos como un virus monocatenario ADN, pues tiene que ser replicado y transcrito. No pueden olvidar qué significa replicación viral. La replicación es tomar esa hebra o esa cadena inicial de base, de patrón, para formar muchas copias. Eso es replicar o multiplicar el genoma. Entonces, se requiere, si la hebra patrón es ADN y voy a formar ADN a partir de ADN, necesito una ADN polimerasa. Ahora, ¿de dónde es esa ADN polimerasa? Como les mencioné al principio, la mayoría de los virus ADN codifican su propia ADN polimerasa. Por eso dice allí ADN polimerasa viral. La ADN polimerasa viral copia del molde, del patrón de ADN inicial del virus y va a formar una réplica que es complementaria, estableciendo un ADN intermediario de doble cadena. Ven la flecha y ven dos hebras enrolladas las dos y dice ADN DS, doble cadena. Ese ADN doble cadena es el que posteriormente una de esas dos va a ser
transcrita a ARN mensajero a través de una ARN polimerasa celular. Entonces tenemos un patrón ADN, bien, tenemos una enzima que a través de ese patrón sintetiza una hebra de ARN a partir de ADN, eso lo hace una ARN polimerasa de la célula. Y ocurre una transcripción viral. Ese ARN mensajero que se transcribió, se copió en el núcleo, ¿para dónde va? Sale, vean la flecha, hacia el citoplasma, en donde están los ribosomas, en donde a través del ARN de transferencia ocurre un acople y una traducción y se sintetizan proteínas. Entonces, ustedes tienen que tener claro qué significa replicación viral, con qué función ocurre, con qué finalidad, y qué significa transcripción, con qué finalidad ocurre la transcripción. Entonces, en este virus que es ADN, estamos viendo una hebra sencilla que penetró, que está en el núcleo, y esa hebra va a servir de patrón inmediatamente para la transcripción, ¿bien? O si la copia es la que va a servir de molde para la transcripción, ahí pudiéramos ver entonces cuál va a ser el tipo de polaridad. Repito, si la cadena que entró, que fue liberada del virus, esa hebra monocatenaria de ADN, es tomada como patrón, no solamente para formar una complementaria, sino que al mismo tiempo esa inicial sirve de patrón para que la ARN polimerasa de la célula transcriba esa información a un ARN mensajero, esa hebra será polaridad positiva. Su complementaria, que se formó gracias a una ADN polimerasa del virus, tiene ahí una señalización negativa, porque ambas son complementarias, pero tendríamos la doble cadena. Eso es lo que quiere decir la polaridad. Esta hebra de ARN mensajero que se formó, gracias a la ARN polimerasa de la célula, va al citoplasma para ser traducido ese código genético gracias a toda esta batería enzimática de la célula hospedadora. Se forman proteínas de carácter enzimático que permiten replicar el material viral. Vean que tiene una flecha hacia arriba, en donde está la replicación viral, en donde se formaron esas enzimas que van a tener función para la replicación viral, ADN polimerasas virales. Pero también se van a formar proteínas para la cápside, para que se ensamblen los viriones y luego puedan salir de la célula. Entonces, los virus ADN monocatenarios son uno de los más sencillos al momento de replicarse y de transcribirse. Lo que ustedes tienen que tener muy claro, aparte de toda la explicación que le he dado, es en qué célula ellos están replicando su material, en qué célula está ocurriendo todo el proceso de multiplicación. Llámese proceso de multiplicación desde la fase de absorción del virus a la membrana de esa célula hasta que, una vez replicado, sale o abandona esa célula hospedadora. Todo eso son las diferentes fases de multiplicación. Entonces, ¿qué efectos va a ocurrir ese proceso de multiplicación en el interior de esa célula? ¿Qué pasa con ese parvovirus, que es un virus ADN monocatenario, que utilizó una célula eritrocítica para replicarse? ¿Qué cambios o alteraciones intracelulares están ocurriendo? ¿Qué le pasa a la célula una vez que ese virus abandona esa célula para abordar otras y continuar el proceso infeccioso? De ahí entonces debería derivar la explicación de la sintomatología. Dependiendo la célula que se está dañando,
debe haber una sintomatología en ese animal. Si es una célula epitelial, qué órgano, qué células en qué órgano atacó, ¿sí? Si solamente afectó células de un solo órgano o afectó varias células de diferentes órganos, o sea, con una orientación pantrópica, o sea, un tropismo hacia diferentes órganos. Todo eso ustedes lo van a explicar en su trabajo. Entonces, este es uno de los virus más sencillitos, cuando es un virus ADN monocatenario, al que le tocó parvovirus dentro de sus fases de multiplicación viral, en donde se dice que haga énfasis en la replicación y la transcripción y cuáles son las alteraciones y en qué células hubo esa replicación. Esta es la explicación que usted debe dar. Nos vamos ahora a un virus que sea ADN bicatenario, doble cadena. Vemos, la síntesis de ARN mensajero puede ocurrir directamente, o sea, la transcripción del virus ocurre por acción de la ARN polimerasa de la célula hospedadora. Recordemos, es un virus bicatenario, él penetró, está en el núcleo, vean la figura, vean el dibujo. Está un redondel que significa la imagen del núcleo. Ahí adentro está el ADN bicatenario, tiene doble cadena, por supuesto son complementarias, una es positiva, una es negativa. Bien, este virus, con este material genético, cuando él está en el núcleo, una de sus hebras sirve de patrón o molde para transcribir el material a una hebra de ARN mensajero. ¿Quién hace eso? Una enzima de la célula hospedadora, ARN polimerasa. ¿Ves? A partir de ese ARN mensajero se van a dirigir o va a ser dirigida la síntesis de diversas proteínas de fase temprana que van a ser requeridas para la replicación del ADN viral. ¿Por qué? Porque en ese genoma que está siendo transcrito está el código para la síntesis de una proteína con carácter enzimático, que es una ADN polimerasa que replica el material. Vean cómo entonces se transcribe, se forma el ARN mensajero, hay una flecha en donde el ARN mensajero sale del núcleo y va a ser traducido gracias a ARN de transferencia. Se forman proteínas de fase temprana con carácter enzimático que vuelven, vean, al ser utilizadas en el núcleo para ahora la fase de replicación de ese material, para que esas dos hebras repliquen y hagan varias copias que son las que van a estar dentro de estos nuevos viriones que se van a formar dentro de esta célula hospedadora. Entonces, la ADN polimerasa viral que se formó en esa fase temprana va a permitir la replicación. Esto en el caso de los poxvirus. Se fabrican enzimas tempranas requeridas en caso también de la decapsidación, como es en el poxvirus. Hay proteínas con carácter enzimático formadas en esa fase temprana que no solamente sirven para la replicación, sino también para la decapsidación de más virus. Posteriormente se dirigen síntesis de proteínas de fase tardía, que es la formación de proteínas de la estructura de la cápside, para que ocurra el ensamblaje y luego la salida de esos nuevos viriones de la célula hospedadora para atacar o infectar a otras células vecinas. Esta fase de replicación y transcripción, cuando es bicatenario, no es problemática tampoco, es bien, pero bien sencillo. Aquí vamos a tener el ejemplo de ADN bicatenario, al que le tocó adenovirus, al que le tocó herpesvirus. Esta es la explicación de las fases de replicación y transcripción dentro de la multiplicación viral en la célula hospedadora.
Ahora, ¿qué células atacan los adenovirus? ¿Qué células atacan los herpesvirus en sus diferentes especies representativas que les tocó del trabajo? Eso usted lo tiene que averiguar. ¿Qué alteraciones produjo esta replicación dentro del núcleo en esa célula hospedadora? También lo tiene que buscar y aclarar. Muy bien, como en toda regla hay excepciones, vemos que hay virus con un genoma bicatenario ADN circular, como el caso del virus de la hepatitis B, llamado también hepatnavirus. Estos ADN bicatenarios de estos virus, pues se salen de la regla que explicamos allá arriba, que era una forma sencilla. Estos virus ADN bicatenario tienen también una fase en donde tienen ARN. Por lo tanto, ellos contienen en su interior una enzima llamada transcriptasa inversa o transcriptasa reversa. Vean cómo es el caso del virus de la hepatitis B o hepatnavirus. Se replica muy diferente a como vemos allá arriba. Ellos, una vez que ocurre la infección, el ADN de doble cadena es transcrito a una hebra de ARN mensajero, ¿gracias a quién? A las enzimas ARN polimerasas del huésped. Esta ARN polimerasa toma de copia, de patrón, una de las hebras de ese ADN bicatenario, la transcribe a ARN mensajero y ese ARN mensajero que se forma no solamente va a formar ese ARN mensajero, sino que también forma un ARN mensajero pregenómico. Ahí podemos ver en el dibujo, vean, eso va a ocurrir dentro del núcleo, porque recuerden que es un virus ADN de doble cadena. Dentro del núcleo se abre estas dobles cadenas, se toma como patrón una de las hebras, gracias a la ARN polimerasa de la célula, transcribe esa información genética en una hebra de ARN mensajero, formándose también hebras denominadas hebras de ARN mensajero pregenómico. O sea, que hay ARN mensajero que van a conducir síntesis de proteína en el citoplasma, pero también van a haber hebras de ARN que van a servir de pregenoma. O sea, a través de esa hebra se va a favorecer la replicación del material genético que van a contener los viriones. O sea, va a ser un intermediario. Pero como ustedes saben, cuando se va a formar ADN a partir de ARN, se requiere una ADN polimerasa dependiente de un patrón de ARN, y esa polimerasa se denomina transcriptasa reversa. Eso lo vimos en genética. Debemos entonces concatenar lo que ya aprendimos con esto. Porque les dije, cuando veamos virología, vamos a ver cómo funcionan estas enzimas transcriptasa reversa en los virus. Entonces, una vez que ocurre la infección, repito, este ADN de doble cadena es transcrito a hebras de ARN mensajero para que dirijan la síntesis de proteína en el citoplasma. ¿Gracias a quién? A las ARN polimerasa del huésped. Pero también se van a formar hebras de ARN mensajero más grandes denominadas pregenómicas. Vemos entonces en el dibujo como estas hebras de ARN pregenómica que van a ser utilizadas, vean, es transcrito el material por la enzima transcriptasa reversa, que es del virus, empleando un cebador de proteína para formar una copia de ADN. Vean entonces en la figura, enzima RT, gracias a un cebador que es una pequeña porción proteica que se le pega al ARN mensajero pregenómico, y a partir de allí empiezan a sintetizarse nucleótidos
para conformar una hebra de ADN. Vean, a partir de ARN. ¿Qué polimerasa es esa? Una ADN polimerasa dependiente de un molde de ARN. ¿Cómo se denomina? Transcriptasa reversa, y es del virus. Entonces vemos cómo posteriormente la enzima ARNasa degrada esa porción de ARN pregenómico, dejando solamente el fragmento de ARN para que actúe como un cebador y se copie la hebra de ADN. A partir de ese ADN, ¿verdad?, es que se va a sintetizar el nuevo genoma de las partículas virales nuevas. Entonces vean cómo se forma un ADN. Este ADN, gracias a una ADN polimerasa, va a generar una copia y se vuelve a formar un genoma bicatenario, que es el que va a conformar los viriones. Entonces lo que hay que tener claro acá es que hay un intermediario genómico llamado ARN pregenómico para que se forme más copias del material original, que es el que va a estar conformado dentro de los viriones. Entonces vean cómo el proceso de replicación lleva un intermediario ARN. Aquí entonces es cuando yo les explicaba que habían virus que tenían material genético ADN, pero dentro de una de las fases de replicación viral tenían porciones de ARN y que contenían enzima transcriptasa reversa. Bien, entonces tal es el caso de este virus que produce la hepatitis B. Ahí vemos entonces en la figura cómo va a quedar un ADN bicatenario gracias a la replicación por parte de una ADN polimerasa, y los viriones van a tener entonces esa carga genómica bicatenaria. A fin de cuentas, ¿qué debo recordar acá? Estamos culminando lo que es replicación y transcripción de virus ADN. ¿Qué debemos recordar? Que los virus ADN emplean las polimerasas de las células hospedadoras. ADN polimerasa de las células hospedadoras, ¿sí? Van a sintetizar ARN mensajero, utilizan ARN polimerasa de la célula hospedadora. Bien, al principio mencioné, la mayoría de los virus ADN codifican su propia ADN polimerasa al momento de replicarse, ¿verdad? Pero los más pequeños, como los parvovirus, necesitan la ADN polimerasa de la célula, al igual que la ARN polimerasa de la célula. Vamos ahora con virus ARN monocatenario, sentido o polaridad de esa hebra positiva. ¿Qué significa eso? Que esa hebra que se está incorporando a la célula hospedadora, inmediatamente de su incorporación, puede ser transcrita, puede ser usada, mejor dicho, no transcrita, porque vean que no es ADN que tiene que transcribirse en ARN, no, ya es un ARN, quiere decir que puede ser utilizada directamente para ser traducida y para la síntesis proteica. Y si es un virus ARN, ¿dónde va a ocurrir estos procesos tanto de replicación y de transcripción? En el citoplasma. Entonces aquí tenemos un virus ARN monocatenario de polaridad positiva. Vean, ARN SS positivo, ellos introducen el material genético junto a una ARN polimerasa específica viral, que es con la que hacen la replicación. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la célula hospedadora
no tiene polimerasas que sirvan o que utilicen como patrón una hebra de ARN. Bien, entonces la ARN polimerasa viral hace primero cadenas complementarias de esa hebra de polaridad positiva. Hace unas hebras complementarias con polaridad negativa. Véanla en la figura, en el dibujo. Eso está ocurriendo en el citoplasma. Tenemos una hebra monocatenaria ARN positivo, la ARN polimerasa viral, también llamada replicasa, dependiente de un molde de ARN, copia una complementaria de polaridad negativa, ¿sí? Y esa complementaria es la que va a servir para la replicación de muchas hebras positivas que van a ser encapsidadas en los nuevos viriones. Porque, ¿cuál es el genoma original de este virus? ¿Es ARN positivo o ARN negativo? Estamos diciendo que es ARN positivo. Entonces, si se replica con una replicasa una copia de polaridad negativa, ¿será esa la que se va a encapsidar? No, tiene que encapsidarse una hebra positiva. Entonces, esta hebra que se formó complementaria va a ser la patrón o el patrón para replicarse muchas hebras de polaridad positiva, que son las que van a ser encapsidadas. Y esa enzima es del virus. Y ese ARN, como es de polaridad positiva, inmediatamente es traducido, es utilizado como un ARN mensajero. ¿Gracias a quién? A la ARN polimerasa celular dependiente de ADN. ¿Qué va a ocurrir ahí? Traducción del código genético y síntesis de proteínas. Entonces estamos viendo cómo el virus utiliza enzima replicasa o ARN polimerasa viral que contiene él. ¿Por qué? Porque las ARN polimerasa de las células no pueden replicar un material con un patrón ARN. Ellas son dependientes de ADN. Por eso el virus tiene que llevarse su enzima. Bien, replican el material, pero para el proceso de transcripción, como es una hebra positiva, inmediatamente es traducida, ya está en el citoplasma, está en los ribosomas. Quiere decir que estos virus, su fase de multiplicación son mucho más rápidos, ¿ves? Son más violentos, los procesos infecciosos son mucho más rápidos, ¿ves? Aquí tenemos el caso del que le tocó coronavirus. Los coronavirus son virus ARN monocatenario con polaridad positiva. O sea que son virus con un proceso infeccioso que se da mucho más rápido, invadiendo células con un poder de infectividad mayor. Ahora, ¿cómo va a ocurrir la replicación y la transcripción en un virus que sea también ARN monocatenario, pero en este caso de polaridad negativa? Bueno, váyanse a la figura que tenemos allí enfrente, en donde en vez de empezar por la hebra ARN positiva, empiecen en donde dice ARN negativa. Imagínense que la complementaria que está entre paréntesis, que dice ahí complementaria, sea la inicial. ¿Qué va a ocurrir? Tiene que formar el virus en el citoplasma, replicar ese material a una hebra positiva. Y a partir de esa positiva, replicar hebras negativas que son las que van a ser encapsidadas, que es el material original. Por eso dice ahí en la letra E, virus con ARN monocatenario negativos introducen ARN polimerasa dependiente de ARN, se sintetizan cadenas de ARN positivas complementarias que se usan como patrón. Esas ARN que se están replicando, que ahora son sentido positivo, esas son las que van a ser ahora patrón para el ARN mensajero, la transcripción, y al mismo tiempo para que sean replicadas con una complementaria en sentido negativo, para ser ensambladas dentro de los viriones y abandonar la célula.
Entonces, relativamente, esto también es sencillo. La replicación y transcripción de los virus que son ARN monocatenario, bien sea positivos o negativos, son bastante sencillos. Ahora vamos a ver una particularidad o una excepción de la regla. Así como vimos en los ADN bicatenarios, vamos a tener excepciones de la regla en los virus ARN monocatenario con polaridad positiva. Ejemplo, los retrovirus, como en el caso del virus de VIH, por supuesto, en humanos. Son virus que contienen una transcriptasa reversa. Estos virus, vean, son virus que contienen ARN, pero en una fase de su proceso de replicación viral contienen ADN. Por lo tanto, llevan dentro de sí una enzima denominada transcriptasa reversa. Entonces vemos allí, son virus ARN, introdujeron su material, entraron completamente, se decapsidaron, está en el citoplasma, el material quedó libre en el citoplasma, ahí se va tanto a replicar como a traducir ese material. Entonces, virus ARN monocatenario positivo, bien, sintetizan ARN mensajero. ¿Cómo? Sintetizan el ARN mensajero y replican su genoma por medio de un intermediario de ADN. El virus tiene una enzima llamada transcriptasa reversa, que también se denomina ADN polimerasa dependiente de ARN. Ella copia el genoma ARN para formar una copia de ADN. Vean entonces la hebra inicial, ARN monocatenaria positiva, la enzima transcriptasa reversa se pega en este patrón para hacer una transcripción inversa de RNA hacia ADN. Vean entonces una copia complementaria, pero en este caso de ADN. Solamente lo pueden hacer los virus que contienen enzima transcriptasa reversa. Una vez sintetizado esta cadena de ADN, el componente ribonucleasa de esa transcriptasa reversa degrada la cadena ARN para dejar la que se formó de ADN y producir a través de una ADN polimerasa un genoma bicatenario. Véanlo allí, ADN con el otra hebra de ADN, gracias a una ADN polimerasa, se conforma un ADN bicatenario llamado ADN proviral o denominado ADN proviral, que es capaz de dirigir ahora ese ADN proviral la síntesis de ARN mensajero y de nuevas copias del genoma del virión. Entonces vean cómo ese ADN proviral, bien, puede ser utilizada una de sus hebras para transcribirse hacia ARN mensajero y ocurrir la traducción o síntesis de proteína, pero al mismo tiempo replicarse gracias a una ARN polimerasa y sintetizar una nueva hebra de ARN en sentido positivo, que es la que va a ser encapsidada en los nuevos viriones. ¿Qué sucede con estos retrovirus? Este ADN proviral puede incorporarse a las células infectadas, al genoma de las células infectadas, y estar en una fase de latencia dentro de la célula, como ocurre en el virus de el SIDA o del VIH, porque vemos cómo hay pacientes que son portadores sanos, en donde el genoma viral se ha introducido como una partícula proviral dentro del genoma de la célula hospedadora. Y solamente en momentos de estrés o en ciertos y determinados momentos puede entrar en una fase
de nuevamente replicación y liberación de la célula, que sería el momento en donde se aportan los signos clínicos. Entonces, esta es la importancia de estos retrovirus, que son virus de acuerdo a la clasificación de Baltimore, son virus ARN del grupo 6 con transcriptasa reversa. Son bastante patógenos y tienen como importancia la incorporación de esta. Finalmente vamos a ver los virus de doble cadena o reovirus segmentados de doble ARN de doble cadena, como los reovirus. El virión contiene de 10 a 13 ARN de doble cadena diferentes, cada uno codifica un ARN mensajero diferente. En fases posteriores del ciclo de multiplicación, una copia de cada ARN mensajero se asocia con los otros ARN mensajeros y proteínas especiales para formar un complejo de gran tamaño. Al que le tocó la parte de rotavirus, esta es la forma de multiplicarse el virus dentro de la célula. Bien, el genoma de ARN está conformado por muchos segmentos dobles, de dobles cadenas, y se forman grandes complejos. Una vez que vamos a decir, se codifica ese ARN mensajero para la síntesis proteica, también los ARN de este complejo son copiados por una replicasa viral para formar el genoma bicatenario. O sea, él tiene una replicasa o ARN polimerasa viral que replica ambas cadenas para formar un ARN bicatenario que va a ser encapsidado en los nuevos viriones. Esa es la replicación. Y la transcripción es una de esas hebras de polaridad positiva, es la que va a ser traducida. Entonces, finalmente, los virus ARN tienen su replicasa viral o ARN polimerasa viral dependiente de ARN para la replicación. Y aquellos que contienen transcriptasa reversa pueden ser tanto ADN como ARN que utiliza un intermediario. Tal es el caso de los hepatnavirus y los retrovirus. Cualquier duda podemos hacerlo vía el grupo por WhatsApp con notas de voz, de manera de que pues pudiera aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener. Así que, muchachos, manos a la obra y a aprender bastante, porque esto es de suma importancia. Lo que es inmunología, virología, son temas de suma importancia y son las bases de las patologías que ustedes van a ver en diferentes especies animales en años posteriores. Bendiciones para todos.